Hola, buenas a todos. Vamos a empezar a explicar los contratos en general, pertenecientes al módulo 1. Estos contratos en general, antes de ir a los detalles, vamos a establecer una serie de conceptos que tenemos que tener claros. Primero tenemos que distinguir entre persona física y persona jurídica. Vamos a llamar persona física a todo ser humano, que por el hecho de nacer ya adquiere pues, unos derechos. Y bueno, en principio ese sería lo que a nosotros nos interesaría saber para el examen. La persona jurídica es persona o conjunto de personas, de bienes que se establecen para lograr hacer una actividad económica, para conseguir unos bienes. La personalidad jurídica también, desde que adquiere yendo al notario a registrar la escritura, inscribiéndola en el registro mercantil, pues ya adquiere personalidad propia, es decir, ya tiene obligaciones y derechos. Una vez que nosotros tenemos claras estas definiciones entre persona física y persona jurídica, conviene establecer también lo que es la capacidad de obrar. Para que tengamos capacidad de obrar, tenemos que tener más de 18 años. Los menores de 18 años tendrían que estar emancipados legalmente para que pudieran tener capacidad de obrar. Por lo tanto, y pregunta de examen que nos puede caer, ¿quién tendrá capacidad de obrar? Pues los mayores de 18 años y a no ser que los menores estuviesen emancipados legalmente, no tendrían capacidad de obrar. También hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que los incapacitados, los que estén enajenados mentalmente, pues tampoco tienen capacidad de obrar aunque tuviesen más de 18 años. La capacidad de obrar, por tanto, va a ser significativa de adquirir unas obligaciones y unos derechos. Esas obligaciones y esos derechos, para lo que a nosotros nos interesa, es a la hora de firmar contratos, que es el tema que nos conlleva en el día de hoy. Esos contratos, por tanto, para poder ser válidos, pues tendrán que ser firmados por personas que tengan capacidad de obrar, ya sean físicas o jurídicas. Y me reitero, lo he dicho, para que una persona tenga capacidad de obrar, tendrá que tener más de 18 años o, si tiene menos, que esté emancipado legalmente y que no sea un impedido psíquico. ¿De acuerdo? En cuanto a los contratos en general, tenemos que tener claro quiénes son los elementos o qué son los elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato no pueden faltar en ninguno de ellos y son 3 y tenemos que tenerlo muy claro. Por un lado tenemos el consentimiento, ese consentimiento que es necesario por parte de las partes que firmen el contrato o que lo estipulen oralmente, ya que los contratos son válidos tanto escritos como oralmente. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Pues el consentimiento, ya sea por escrito o verbal, es necesario por todas las partes que hagan el contrato. También el objeto. Ese objeto tiene que ser lícito. Es lo que se va a facilitar en el contrato, la cosa, digámoslo así. Y por supuesto, la causa. Es la finalidad perseguida. Siempre tiene que haber, por un lado, alguien que ofrezca un servicio o un objeto y otro que presente una oferta por la contratación del mismo. ¿De acuerdo? Bien, el perfeccionamiento en el contrato se produce cuando las dos partes están de acuerdo y se acepta la cosa o el servicio a cambio de un precio que tiene que estar reflejado. Todos los contratos, sean de obras, servicios o cosas, tienen que tener un precio fijado, que sea cierto. ¿De acuerdo? Y por supuesto, de una cosa lícita. No podríamos firmar un contrato con un fin ilegal. La prueba del contrato es la existencia de algún documento, ya sea escrito o algún testigo que pueda testimoniar que realmente se ha producido ese trueque, ese cambio de un servicio, una cosa, a cambio de un precio estipulado. ¿De acuerdo? Bien. Puede haber dos incumplimientos en el contrato, el temporal o permanente. El temporal es que se incumple parcialmente o por un tiempo determinado lo que el contrato estaba previsto. ¿De acuerdo? También podemos encontrarnos el imputable o no imputable
al deudor. Es decir, si es culpa suya el no cumplir ese parte del contrato o queda exonerado de culpa, porque no tiene ninguna responsabilidad en el mismo incumplimiento. Bien, la definición, por tanto, y que nos sirve para el examen, para contestar las preguntas que puedan venir de este tema, nos dice que el vendedor va a entregar una cosa al comprador a cambio de un dinero. Esa es la definición más simple que nos podemos encontrar de un contrato de compraventa, que es el que nos interesa ahora. El comprador recibe una cosa a cambio de un dinero. ¿De acuerdo? Definición de contrato de compraventa. Los elementos esenciales de ese contrato de compraventa, facilísimo. La cosa por un lado y el precio por otro. La cosa es lo que el vendedor ofrece y el precio es lo que el comprador va a pagar para hacerse con ese bien. ¿De acuerdo? Pues en ese contrato esos dos elementos son fundamentales, cosa y precio. ¿De acuerdo? En cuanto a los elementos personales del contrato de compraventa, tenemos por un lado al comprador y por otro lado al vendedor. Las obligaciones del comprador, pues entregar el bien al vendedor en lo fijado, en el estado fijado. Las obligaciones del vendedor es pagar esa cosa que se ha estipulado al vendedor en el tiempo acordado. Esos son los elementos personales que intervienen en el contrato de compraventa. Luego hay otros contratos. Vamos a hablar, por ejemplo, del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato que tiene que ser temporal. Es un contrato de alquiler. A nosotros lo que nos interesa es el alquiler de vehículos, que es el que está relacionado con el transporte. Por lo que preguntas de examen que nos pueden caer y que nos dicen si el contrato de arrendamiento puede ser ilimitado en el tiempo, nosotros tenemos que contestar que no. Ese contrato de arrendamiento tiene que estar fijado en el tiempo que va a durar. Y ya os digo, no puede ser ilimitado. ¿De acuerdo? Es importante saber eso. Bien, a nosotros, dentro de los arrendamientos de los vehículos, pues tenemos uno que es el arrendamiento financiero, que se llama comúnmente arrendamiento tipo leasing, por el cual el arrendador pues facilita un bien, en este caso un camión, al arrendatario, que es el que va a pagar por el uso de ese bien. A la finalización de ese contrato de arrendamiento financiero, el que lo ha alquilado tiene la opción de bien quedarse con ese camión, con ese bien, a cambio de un precio, o bien entregarlo al arrendador y ahí finaliza el servicio de arrendamiento. Importante, por tanto, los elementos personales del contrato de arrendamiento van a ser arrendador y arrendatario. En ese contrato tienen que estar definidos tanto el objeto, como el tiempo, como el precio. Importantes esos tres elementos fundamentales para que el contrato del arrendamiento sea válido. Las obligaciones del arrendador, es decir, el arrendador lo vamos a asociar con poseedor, con el dueño del bien. Pues son entregar el bien en perfecto estado al arrendatario y que el arrendatario, obligación que es suya, pues pague el precio pactado al arrendador en el tiempo estipulado y que por supuesto conserve el bien en el mismo estado que el arrendador se lo entregó. Esas son las obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario. Hablamos ahora del contrato de comisión mercantil. La comisión mercantil es un contrato en el que a nosotros nos interesa porque hay diferentes elementos en el transporte que se van a encargar de actuar como intermediarios, como pueden ser las agencias de transporte, los operadores, que se encargan de, a través de una comisión, facilitar una serie de viajes a las empresas del transporte. Elementos fundamentales del contrato de comisión, pues por un lado el comitente y por otro lado el comisionista. Tenemos que tener claro quién es quién. El comitente es quien da la orden de ejecutar una operación
y el comisionista es el que recibe esa orden a cambio de un dinero pactado de antemano. Las obligaciones del comitente pues serán entregar el dinero, proveer de fondos al comisionista para que éste pueda realizar la operación que el comitente le ha ordenado. Por tanto, las obligaciones del comisionista serán acatar las órdenes que el comitente le ha dado, ejecutar de buena fe y siguiendo las pautas que el comitente le ha dado, le ha dirigido para hacer esa operación. ¿De acuerdo? En los operadores de transporte, como os digo, las agencias, los transitarios, son los que se encargan de ejecutar esa comisión para lucrarse, para ganar dividendos. Otro contrato que nos puede interesar, el contrato de depósito. Esto normalmente pues, son los bancos los que ejecutan ese tipo de negocio. ¿De acuerdo? Por un lado, tenemos que saber que hay dos tipos de depósitos: depósito civil, depósito mercantil. A nosotros el civil no nos interesa, así que hablaremos un poquito del de mercantil. Hablamos de depósito mercantil porque hay un lucro, hay un beneficio en el que se pretende obtener un dinero por una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Las obligaciones, bueno, antes de las obligaciones tenemos que saber quién interviene en ese contrato de depósito. Por un lado tenemos al depositario y por otro lado tenemos al depositante. El depositario es el que va a recibir, el que va a guardar, el que va a cuidar ese objeto que el depositante lo ha entregado. ¿De acuerdo? Las obligaciones del depositante, pues pagar el dinero pactado al depositario porque éste le conserve, le guarde ese objeto por el cual se ha comprometido. ¿De acuerdo? Bien, hay dos tipos de contrato de depósito: el depósito regular y el depósito irregular. El regular es el contrato por el cual se devuelve la misma cosa. Es decir, el depositario no puede hacer nada, simplemente conservar esa cosa. El contrato irregular es el contrato que sí que el depositario puede negociar con él, puede intervenir para que se obtengan una serie de beneficios. El depósito irregular es más propio de los bancos. El contrato de depósito regular es más propio de algunas agencias distribuidoras que almacenan mercancías de otros para luego entregarlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema de los contratos hemos finalizado. Nos vemos en próximos temas.